Hay una tendencia en las redes sociales, en las comunidades budistas, en las redes sociales, de personas dedicadas a enseñar Dharma. Hay monjes y personas laicas. Y estas personas tienen unas características específicas. Estas personas son occidentales, o al menos en su mayoría, y también en su mayoría son de tradición mahayana. ¿Cuál es la tendencia de estas personas que son instructores o algunos monjes? Ellos tienen la tendencia a definir el budismo en cuanto a sus escuelas y sus tradiciones, y a organizar estas tradiciones en rangos jerárquicos. Básicamente lo que ellos hacen es definir el budismo temprano, el budismo ortodoxo, el Theravada, como una forma de budismo inferior, una forma de budismo primitiva, una forma de budismo en términos despectivos cutre, y estoy citando palabras que he escuchado de estas personas, incipiente o básico, primitivo, y a definir el Mahayana como una forma de budismo evolucionado, avanzado, más refinado o superior. Específicamente el Vajrayana, que muchos también son específicamente del Vajrayana y tibetanos. Esta tendencia tampoco es que sea nueva, se ha visto desde hace unos años, y obviamente es una tendencia que no corresponde a la debida enseñanza del Dharma. El Dharma no tiene esas categorías diferenciales. Después de 500 años del Buda, cuando surge el Mahayana, hubo una división entre el budismo ortodoxo temprano y el budismo tardío, que es de esa división dogmática o ideológica de la cual emerge el Mahayana del Theravada. Se hacía la crítica en el budismo temprano, en el Theravada, de que era demasiado enfocado a la vida monacal y la figura del monje, lo cual es totalmente cierto. En sus tiempos así era. Y la apertura del Mahayana buscaba hacer el Dharma más accesible a la gente del común, al laico. Pero esta división entre vertientes no fue muy amistosa. Entonces, debido a estas discrepancias entre monjes, al budismo temprano se le llamó Hinayana, que significa pequeño vehículo, y este término es despectivo. Ha sido despectivo desde su inicio y lo sigue siendo ahora. En contraparte al Hinayana, tenemos el Mahayana, que significa gran vehículo, y ese término se usó como fundamento de comparación, haciendo ver que esta tradición básica, el origen de todas las tradiciones, era un vehículo pequeño en comparación con este nuevo vehículo que hace más apertura al mundo laico y que es el gran vehículo. Este fundamento de división se está volviendo a usar ahora por parte de algunos instructores y monjes Mahayana para básicamente hablar mal del budismo ortodoxo. Ahora, esto es un problema porque divide a la Sangha. El Buda fue muy enfático en cuanto a tratar los temas que dividen a la Sangha. Esta jerarquía de tradiciones es contradictoria con la enseñanza. No existe tal cosa como una tradición superior y una tradición inferior dentro del budismo. Esta idea es propia de personas que tienen una proyección
del ego basada en la identificación con su tradición de práctica, de la misma forma en que se practican los ismos en el mundo común. Uno se vuelve hincha de una ideología o una idea, y esa percepción es una proyección del ego que nubla la visión. Es absurdo identificarse con una tradición hasta el punto de denigrar las demás cuando todas son budismo. Nos volvemos hinchas de nuestras propias tradiciones en lugar de ser practicantes de nuestras tradiciones. Entonces, esto sirve para identificar cuando una persona no es un buen instructor del Dharma. Cuando una persona de la tradición que sea empieza a hablar de forma despectiva de otras tradiciones, podemos identificar fácilmente que el ego de esta persona está contaminando su práctica. Cuando una persona empieza a decir que hay una escuela de budismo cutre, inferior, básica, incompleta, podemos darnos cuenta fácilmente que esta persona todavía no entiende y no practica realmente el Dharma, por muchos títulos que tenga, porque hay personas que tienen títulos monacales legítimos y están repletos de errores, que son los que más se exponen en las redes sociales. Y curiosamente, al menos hasta donde yo he visto, son occidentales. Yo veo monjes y instructores occidentales y orientales. Obviamente veo más personas, veo más canales y veo más charlas y veo más cursos de personas occidentales. Sin duda también debe haber este tipo de personas con este sesgo en Oriente, pero estamos hablando del budismo occidental en esferas occidentales de las redes sociales. Entonces ahí es donde estamos apuntando. Es muy fácil distinguir a una persona con un sesgo ideológico dentro del budismo. El uso del término Hinayana, que igual se intenta suavizar, intentan decir, no, el término Hinayana no es despectivo, es una manera antigua de llamar. Cuando una persona usa ese término, en el fondo el mensaje es ese. Y puede que no lo veas cuando está hablando o presentando el tema, pero si tú haces parte de ese grupo y profundizas en su enseñanza, en algún momento de la enseñanza te van a dar a entender de forma sutil o forma directa que el Theravada es basura y que todo lo que sea budismo ortodoxo es basura. Y sí, el término Hinayana es despectivo, el término Hinayana es irrespetuoso y no debe usarse. Nos es útil en cuanto a que nos ayuda a identificar rápidamente cuando una persona simplemente no está capacitada para enseñar el Dharma. Y es un criterio muy práctico para descartar un posible maestro. Un maestro, obviamente, que no está preparado. Para poder enseñar budismo hay que tener una preparación, hay que tener una instrucción, ojalá de un monje, de una persona que ya esté preparada anteriormente y que te pueda delegar la responsabilidad de enseñar. No es lo mismo tener práctica y tener experiencia que tener capacidad de enseñanza. Son dos cosas muy distintas. Y lo que estamos viendo en este tipo de grupos es que porque hay gente que tiene una buena cantidad de años dentro del Dharma y una buena cantidad de años en la práctica, ya solamente con eso piensan que están en capacidad de enseñar. Y eso pues obviamente es incorrecto. Este uso de términos y esta idea de jerarquización de las tradiciones budistas es una prueba de ello. Un verdadero maestro nunca compararía una tradición con la otra, nunca usa términos despectivos y nunca calificaría su tradición como superior en comparación a otra a la que llame inferior.
Esto es un criterio muy básico y muy fácil para que tú puedas ver a un instructor y decir, seguramente tiene las mejores intenciones, pero simplemente no está capacitado. Hay algo que he dicho múltiples veces durante el blog y el canal, y es la aclaración sobre las escuelas y sobre las tradiciones. Los maestros tienen un dicho muy práctico que dice, las tradiciones y las escuelas son como las tazas de té. Hay tazas de diferentes tipos de materiales. Hay tazas de oro, de plata, de madera, de piedra, de porcelana, de cerámica, de muchos tipos de materiales. Esas son las tradiciones budistas que tenemos. Pero, dicen los maestros, el té que bebemos es el mismo en todos nuestros juegos de té. Es decir, que las tradiciones budistas que tenemos son diferentes formas de Dharma que se han adaptado a diferentes naciones orientales, y de ahí salen las escuelas. Las escuelas budistas que tenemos son expresiones de un país que ha recibido el Dharma, que lo anexa a su cultura previa, y de ahí sale una nueva forma de budismo. Por eso es que, aunque nuestra práctica es la misma en todas partes, las creencias pueden diferenciarse de una tradición en otra, porque cada país tenía su propia cosmología previa a la llegada del budismo, y al llegar el budismo y anexarse ella, recoge las cosmologías anteriores, y así surge una nueva forma de budismo. Entonces esa es básicamente la mayor diferencia entre una tradición y otra, la identidad nacional que la historia le ha dado a esa tradición. Ahora, como dicen los maestros, el té que bebemos es el mismo, porque el budismo, más que una creencia, es una práctica. Cuando entran a jugar los factores de creencia, es cuando de pronto es más fácil apelar a este error de las jerarquías de las escuelas. Y eso es un error, porque nuestra religión es básicamente una práctica espiritual más que una creencia. Nuestra creencia se basa, de hecho, en los resultados de la práctica, y entonces es cuando nosotros usamos la palabra creer, pero en términos de saber, no tanto de tener fe. Por eso la comparación entre las tradiciones no tiene mucho sentido. Entonces, básicamente esto era lo que quería dejarles el día de hoy. Es solamente una pequeña reflexión en cuanto a las charlas, los cursos, en las instrucciones que estamos recibiendo en las redes sociales, básicamente YouTube. Y cualquiera que sea la tradición que hayas elegido, si la practicas correctamente, obviamente te va a llevar a buenos resultados. Elige bien la tradición que vas a practicar, pero elige con más conciencia aún las personas de las que vas a recibir esta tradición. Porque, repito, hay gente que tiene títulos reales, genuinos, de escuelas antiquísimas, de escuelas milenarias, que no están verdaderamente entrenados. Desafortunadamente, los títulos monacales y de liderazgo se están dando demasiado a la ligera, y hay mucha gente en Occidente y en redes sociales que simplemente son hinchas de una tradición en lugar de ser verdaderos practicantes del Dharma. Antes de terminar, me gustaría disculparme por la gran cantidad de tiempo que pasé sin subir material al canal. Tuve dificultades técnicas, tuve que cambiarle el disco duro al computador y eso me retrasó bastante, tomó su tiempo y sus recursos. Ya tengo el computador totalmente restablecido, tengo nuevos temas para subir y preparar, y también espero cualquier duda, pregunta o tema que ustedes quisieran tratar en este espacio. Muchas gracias por su atención y nos vemos en un próximo video. Por eso es que, aunque nuestra práctica es la misma en todas partes, las creencias pueden diferenciarse de una tradición en otra, porque cada país tenía su propia cosmología.
porque